Muy buenas a todos. Hoy vamos a analizar un estudio sumamente relevante para nuestra práctica como nutrólogos clínicos, publicado en la revista Environment Research en mayo de 2016. Este trabajo fue realizado por la doctora Marcela Tamayo y Ortiz y su equipo de colaboradores, quienes investigaron algo que parece cotidiano, pero que esconde un riesgo significativo para la salud infantil: el plomo presente en los dulces que consumen los niños mexicanos. El estudio se llevó a cabo entre junio de 2006 y julio de 2007 como parte de un proyecto más amplio conocido como el Cohorte Element, que significa Early Life Exposure in Mexico to Environment Toxicants, es decir, exposición temprana en México a tóxicos ambientales. Participaron 171 niños entre 2 y 6 años de edad que viven en la Ciudad de México. Este grupo de edad es particularmente vulnerable y en unos minutos entenderán exactamente por qué. Antes de continuar, quiero que reflexionemos sobre algo. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños consumíamos dulces sin que nadie se preocupara por otra cosa que no fuera la carie dental o el exceso de azúcar? Pues resulta que hay un contaminante silencioso que ha estado presente en estos productos durante décadas y sus efectos en el desarrollo neurológico infantil son devastadores e irreversibles. Para entender la magnitud de este problema necesitamos hablar de números concretos. Según el análisis de Caravanos y colaboradores, la exposición al plomo tiene un efecto significativo en la carga pediátrica de enfermedades en México. Estamos hablando de una pérdida de más de 5 puntos de coeficiente intelectual en más del 15% de la población infantil. Déjenme repetir esto. 1 de cada 7 niños en México está perdiendo capacidad intelectual debido a la exposición al plomo. Pero los números se vuelven aún más alarmantes cuando hablamos de años de vida ajustados por discapacidad, conocidos como ABAT. Debido al retardo mental leve inducido por plomo, se pierden más de 800,000 años de vida saludable en niños menores de 4 años. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a borrar completamente la capacidad productiva y calidad de vida de una ciudad mediana durante generaciones. Y ahora, ¿por qué estamos hablando específicamente de dulces? Porque los dulces son parte integral de la dieta infantil mexicana. Los datos de Flores Huerta y colaboradores de 2006 son contundentes. El 31.3% de los niños entre 1 y 4 años comen dulces todos los días. Esta cifra aumenta a 36% en niños de 5 a 9 años. No estamos hablando de consumo ocasional, estamos hablando de exposición diaria y sostenida. Y aquí viene un dato histórico que debería preocuparnos. Entre mayo de 2001 y enero de 2002, el Departamento de Salud de California reportó 1,000 casos de niveles elevados de plomo en sangre en niños. De estos 1,000 casos, 150, es decir, el 15%, estaban directamente asociados con el consumo de dulces mexicanos. Esto no es un problema teórico, es una crisis de salud pública documentada que afectó a niños reales en familias reales. De hecho, en 2004, en Orange County Register de California, realizó una investigación periodística exhaustiva sobre el tema que causó gran alarma. Se identificó que la fuente principal de contaminación era el chile en polvo, usado en la elaboración de dulces picantes, pero también se encontró plomo en chocolates, chicles y otros dulces que no contenían chile. Esto nos dice que el problema no se limita a un tipo específico de dulce, sino que es más generalizado de lo que pensábamos. Vulnerabilidad infantil. Ahora bien, ¿por qué los niños son especialmente vulnerables al plomo? La respuesta está en la fisiología básica. Un niño absorbe aproximadamente el 50% del plomo que ingiere a través del tracto gastrointestinal, mientras que un adulto solo absorbe alrededor del 10%. Esa diferencia es de 5 veces en la absorción es crítica. Además, existe una relación matemática muy bien establecida. Por cada microgramo de plomo que un niño ingiere, su nivel de plomo en sangre aumenta en 0.16 microgramos por decilitro. Esto significa que la exposición, aunque parezca pequeña, tiene un efecto acumulativo mensurable en el organismo infantil. Pero hay más factores que aumentan el riesgo. Los niños pequeños están constantemente
en contacto con el suelo debido al gateo o tienen el comportamiento característico de llevarse las manos y objetos a la boca. Imaginen a un niño de 3 años que acaba de comer un dulce con una envoltura de celofán impresa con tintas que contienen plomo y luego se chupa los dedos, o peor aún, hay niños que tienen hábito de chupar o lamer los envoltorios de dulces, lo cual fue uno de los factores que los investigadores evaluaron en este estudio. El metabolismo en desarrollo también juega un papel crucial. El cerebro de un niño está en pleno proceso de formación de conexiones neuronales, mielinización y desarrollo de estructuras cognitivas. El plomo interfiere directamente en estos procesos, actúa como un disruptor de calcio en la sinapsis, bloquea canales de calcio dependientes de voltaje y afecta la neurotransmisión. El resultado es un daño permanente en el desarrollo neurológico que no se puede revertir una vez que ocurre. Déjenme darles un ejemplo práctico. 2 niños con la misma genética, mismo entorno socioeconómico, mismos padres. Uno de ellos está expuesto a niveles bajos pero constantes de plomo durante sus primeros 5 años de vida, mientras que el otro no. Cuando estos niños lleguen a la escuela primaria, el niño expuesto al plomo probablemente tendrá más dificultades de atención, menor capacidad de aprendizaje y un coeficiente intelectual varios puntos por debajo de su hermano. Esta diferencia se mantendrá toda su vida, afectando su desempeño académico, sus oportunidades laborales y su calidad de vida en general. Hablemos de las regulaciones. En noviembre de 2006, la FDA de Estados Unidos tomó una decisión importante. Redujo la concentración recomendada de plomo en dulces que probablemente serán consumidos frecuentemente por niños pequeños. El límite pasó de 0.5 partes por millón a 0.1 partes por millón. Este es el límite establecido para los productores, es decir, las empresas que fabrican los dulces, pero también existen límites para los consumidores, expresados como ingesta diaria tolerable provisional. Para niños menores o iguales a 5 años, el límite es de 6 microgramos por día. Para poner este contexto, 6 microgramos es aproximadamente el peso de un grano muy fino de sal. Para las mujeres embarazadas, el límite es de 25 microgramos diarios y para adultos 75 microgramos. Es importante destacar que estos son límites tolerables y no seguros. La FDA estableció estos números como un compromiso práctico, reconocido que la exposición cero es casi imposible de lograr, pero estos niveles no garantizan la ausencia de efectos adversos. En México la situación regulatoria es diferente, no existen regulaciones oficiales específicas para las concentraciones de plomo en dulces, ni para la ingesta diaria de plomo. Lo que sí existe es la norma NOM 199 SSA1-2000. Que establece el límite de plomo en sangre para exposición no ocupacional en 10 microgramos por decilitro. Sin embargo, este límite está desactualizado. En Estados Unidos desde 2012, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades el CDC bajaron el nivel de referencia a 5 microgramos por decilitro. Pero aquí viene lo más preocupante. Existe evidencia científica sólida, múltiples estudios publicados por revistas de primer nivel que demuestran que incluso a niveles inferiores de 5 microgramos por decilitro ya se observa daño neurocognitivo. Estudios de Bellinger, Boucher, Grandjean, Landrigan, entre otros, han documentado que no existe un umbral seguro de exposición de plomo. Cualquier nivel por debajo que sea puede causar efectos adversos en el desarrollo neurológico infantil. Esto convierte al plomo en lo que llamamos un tóxico sin umbral, similar al concepto de carcinógenos para los cuales no existe una dosis segura. Permítame darles un ejemplo práctico de por qué esto importa. Imaginen una madre que lleva a su hijo 4 años a un chequeo de rutina. El pediatra, preocupado por el niño, vive cerca de una zona industrial. Solicita un análisis de plomo en sangre. El resultado viene en 4 microgramos por decilitro. Según la norma mexicana de 10, incluso la estadounidense 5, el niño está bien, pero la realidad científica nos dice que ese niño ya está experimentando efectos neurotóxicos que van a afectar su desarrollo cognitivo. Ahora vamos a entrar en detalles de cómo se realizó este estudio, porque entender la metodología nos permite evaluar la validez y aplicabilidad de los resultados.
Los investigadores trabajaron con 171 niños de entre 2 y 6 años de edad, todos ellos parte de tercera cohorte de nacimiento del proyecto Element. Esto no fue un estudio aislado, sino parte de un seguimiento longitudinal que comenzó en 2001 y ha seguido a 393 pares de madre-hijo desde el embarazo. Las madres fueron reclutadas en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, lo que nos da una muestra representativa de la población urbana de clase media y media baja. El estudio se desarrolló entre junio de 2006 y julio de 2007. Durante este periodo, los investigadores hicieron algo muy inteligente. Le pidieron a los padres que reportaran qué dulces habían comido sus hijos en la semana previa a la visita. Luego fueron y compraron esos mismos dulces en las mismas tiendas o lugares donde las familias los adquirían habitualmente. Para analizar el contenido de plomo en los dulces, utilizaron una técnica muy precisa llamada espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente. Esta es una de las técnicas analíticas más sensibles disponibles para detectar metales traza, capaz de medir concentraciones extremadamente bajas con gran precisión. Con los datos de consumo reportados por los padres y las concentraciones de plomo medidas en los dulces, los investigadores calcularon la ingesta semanal total de plomo a través del consumo de dulces para cada niño. Esto es crucial, no solo midieron cuánto plomo había en los dulces, sino cuánto plomo estaban realmente ingiriendo cada niño basándose en sus patrones de consumo. Hallazgos en dulces analizados. Muy bien, llegamos a los resultados y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Los investigadores analizaron 138 muestras de dulces pertenecientes a 44 marcas diferentes. Es importante notar que no fueron 44 dulces, sino 138 muestras de 44 marcas, lo que significa que probaron múltiples unidades de cada marca para verificar la consistencia. La buena noticia es que el 96% de las muestras analizadas tenían concentraciones de plomo por debajo del límite permitido por la FDA de 0.1 partes por millón. Esto sugiere que en su mayoría la industria dulcera está cumpliendo con las regulaciones o al menos mejorando sus procesos de producción comparado con la situación de los años 90 y principios de los 2000. Pero ahora viene la mala noticia, el 4% de las muestras excedieron el límite de 0.1 partes por millón y cuando miramos por marcas en lugar de muestras individuales, el 12% de las marcas analizadas tuvieron al menos una muestra que excedió los límites. Esto es significativo porque nos dice que no se trata de casos aislados o errores de producción puntuales, sino de un problema sistemático en ciertas marcas. Las concentraciones en estas 6 muestras problemáticas variaron entre 0.13 y 0.7 partes por millón. Para ponerlo en perspectiva, la muestra de 0.7 partes por millón tiene 7 veces más plomo que el límite permitido. Y aquí viene un dato alarmante. Uno de los dulces analizados contenía suficiente plomo para que, si un niño lo consumiera, duplicara el límite de ingesta diaria tolerable provisional establecido por la FDA. Déjenme darles un ejemplo práctico de lo que esto significa. Imaginen a un niño de 4 años que pesa 16 kilos. Su límite de ingesta diaria tolerable es de 6 microgramos. Si este niño consume un dulce de 10 gramos con una concentración de 0.7 partes por millón de plomo, estaría ingiriendo 7 microgramos de plomo solo con ese dulce. Ya excedió su límite diario con un solo dulce. Y recuerden que muchos niños no comen solo un dulce al día. El promedio de este estudio fue de 3 dulces por día. Ahora es importante no caer en alarma desproporcionada. El 96% de los dulces están bien y la exposición ocasional a niveles ligeramente elevados probablemente no cause daños detectables. El problema es la exposición crónica día tras día, semana tras semana, especialmente si el niño tiene mala suerte y consume regularmente una de esas marcas problemáticas. Además, debemos considerar que estos dulces no son la única fuente de exposición al plomo con estos niños. Como veremos más adelante, hay múltiples fuentes de exposición en el ambiente mexicano y todas suman. Esto es lo que llamamos el efecto de carga corporal acumulativa. Pasemos ahora a los niveles de plomo en sangre que encontraron en los niños.
La mediana fue de 4.5 microgramos por decilitro, pero el rango fue muy amplio, desde menos de 1.4, el límite de detección del método, hasta 24.5 microgramos por decilitro. Este niño con 24.5 está muy por encima incluso del límite mexicano de 10 y requeriría intervención médica inmediata. Es interesante notar que la mediana de 4.5 está por debajo del límite estadounidense actual de 5, lo que podría hacer que algunos pensaran no es tan malo, pero recuerden lo que discutimos, incluso estos niveles ya hay efectos neurocognitivos documentados. Estamos hablando de una población donde la mitad de los niños tienen niveles de plomo que, aunque parezcan aceptables, según las normas ya están causando daño neurológico sutil pero permanente. En cuanto al consumo de dulces, los niños reportaron comer en promedio 19 dulces por semana, lo que equivale a aproximadamente 3 dulces por día. Algunos niños no comieron ningún dulce durante la semana del estudio, mientras que otros comieron hasta 32 dulces en una semana. Esto nos habla de una gran variabilidad en los patrones de consumo. La ingesta semanal de plomo a través de los dulces tuvo una mediana de 0.27 microgramos con un rango que fue desde 0 hasta 16.1. Este niño que ingirió 16.1 microgramos de plomo en una semana solo a través de dulces está consumiendo más del doble de su límite diario tolerable cada día de esa semana si lo distribuimos uniformemente. De aquí viene el hallazgo estadístico más importante del estudio. Después de ajustar por todas esas variables confusoras que mencioné antes, los investigadores encontraron que por cada microgramo adicional de plomo ingerido a través de dulces por semana, había un aumento de 3% en los niveles de plomo en sangre. El intervalo de confianza del 95% para este estimado fue de 0.1% a 5.2%, lo que significa que podemos estar 95% seguros de que el aumento real está entre esos valores. Y lo más importante, el intervalo no incluye el cero, lo que confirma que la asociación está estadísticamente significativa. Fuentes adicionales de exposición. El plomo en los dulces no es la única fuente de exposición para estos niños, y esto es crucial para entender el panorama completo. En México, la exposición al plomo es un problema multifactorial y los investigadores evaluaron varias de estas fuentes adicionales. Primero tenemos la cerámica vidriada como plomo. Esta es una tradición muy arraigada en la cultura mexicana. Los platos, tazas, cazuelas y jarros de barro vidriado son comunes en muchos hogares, especialmente en niveles socioeconómicos medios y bajos. El problema es que muchos de estos productos están vidriados con compuestos que tienen plomo y cuando se usan para cocinar, servir o almacenar alimentos, especialmente alimentos ácidos como salsa de tomate, jugos cítricos o vinagre, el plomo se lixivia hacia los alimentos. Un estudio de Hernández Ávila y colaboradores de 1991 ya había documentado este problema en México. Encontraron que familias que usaban regularmente cerámica vidriada con plomo tenían niveles significativamente más altos de plomo en sangre. El problema persiste hasta hoy. Aunque ha habido esfuerzos por regular la producción de cerámica sin plomo, déjenme darles un ejemplo concreto. Una familia prepara chilaquiles en una cazuela de barro vidriado. La salsa de tomate que es ácida permanece en contacto con el vidriado durante la cocción. El ácido disuelve pequeñas cantidades de plomo del vidriado que se incorporan a los alimentos. La familia consume estos chilaquiles y especialmente los niños pequeños que comen porciones frecuentes van acumulando plomo en su organismo día tras día. Segundo, tenemos el problema de los envoltorios de dulces. Lynch y colaboradores en el año 2000 reportaron que algunos niños tienen el hábito de chupar o lamer los envoltorios de dulces. Estos envoltorios, especialmente aquellos con impresiones coloridas, pueden contener tintas con pigmentos a base de plomo. Cuando un niño chupa el envoltorio, está ingiriendo directamente ese plomo. Este comportamiento fue evaluado específicamente en el estudio que estamos discutiendo y fue incluido como variable de ajuste en análisis. Tercero, los remedios tradicionales o herbolarios representan otra fuente significativa de exposición.
En México existe una rica tradición de medicina tradicional y muchas familias utilizan remedios herbolarios para diversas condiciones. El problema es que algunos de estos remedios, especialmente los que vienen en polvo o los que se preparan con minerales, pueden contener concentraciones muy altas de plomo. Encontraron que remedios tradicionales con concentraciones de plomo de hasta varios miles de partes por millón, productos como el azarcón o greta, usados tradicionalmente para problemas gastrointestinales, son en realidad óxidos de plomo con concentraciones superiores al 90% de plomo. Un niño que reciba una dosis de estos remedios puede tener una intoxicación aguda severa. Cuarto, los chiles en polvo, que se usan como ingrediente en muchos dulces picantes mexicanos, han sido identificados como una fuente importante de contaminación. El problema no es el chile, sino la contaminación que ocurre durante el proceso de secado, molienda y envasado. En algunos casos se ha encontrado que el equipo usado para moler los chiles contamina el producto con plomo. Quinto, la proximidad a sitios de exposición ambiental. Vivir cerca de talleres de mecánica automotriz, fundidoras, baterías, sitios de reciclaje de metales o zonas industriales aumenta significativamente el riesgo de exposición. El plomo en estas áreas contamina el suelo y los niños pequeños que juegan en el suelo o cerca de él y luego se llevan las manos a la boca e ingieren partículas de tierra contaminada. Es muy importante entender que todas estas fuentes no se suman de manera simple, sino que interactúan. Un niño que come dulces con plomo en una casa donde usan cerámica vidriada, que ocasionalmente reciben un remedio herbolario y que viven cerca de un taller mecánico, están recibiendo dosis de múltiples fuentes que se acumulan en su organismo. Es como llenar un vaso con agua de varios grifos simultáneamente. El vaso se llena mucho más rápido.